Ahora presentamos a Roxana Hinault, que es doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, profesora titular regular por la misma universidad y la Universidad Nacional de Lanús, ex profesora titular regular de la Universidad Nacional de Mar del Plata, dirigió el doctorado en Ciencias Cognitivas, Universidad Nacional del Nordeste, autora de trabajos de su especialidad en medios nacionales e internacionales, que nos brindará el trabajo Giro decolonial y Ciencia emancipadora, algunos interrogantes para el debate. Bueno, muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos, a todas. Me gusta comenzar agradeciendo, me siento parte del equipo de la maestría, pero pese a eso quiero agradecer la posibilidad de estar acá, a Cristina, a Andrés, a Pablo, a los organizadores. Recordarle a Esther, que siempre su espíritu está presente en este espacio, por lo menos creo que para todos los que la conocimos y participamos desde los orígenes de la maestría. Y quiero decir también que para mí es un honor y hasta siento una suerte de responsabilidad y orgullo, si me permiten, de estar acá hoy en el contexto que estamos viviendo como país y como universidad y como Universidad Particular de Lanús. Creo que cada uno de estos espacios es hoy una trinchera que debemos defender y protagonizar con mucho compromiso, así lo asumo. Me parece que el tema de este encuentro es de enorme relevancia, la temática que han convocado. Así que por todo eso estoy agradecida y espero estar a la altura de las circunstancias. Bien, el título que le puse a la presentación tiene la intención de compartir con ustedes algunas reflexiones en esta temática que se da en llamar Giro decolonial. En primer lugar, presentar algunos de esos desarrollos. Eventualmente es probable que muchos de ustedes conozcan estas referencias, pero me voy a permitir situar 2 o 3 aspectos vinculados a la historia o en todo caso a los desarrollos y a los referentes dentro de este marco, que yo lo considero, me parece que es posible considerarlo, no es que yo lo considero, creo que tiene elementos para ser considerado ya un paradigma. Además, un paradigma que viene gestándose desde nuestras tierras, de nuestra región latinoamericana, que se para sobre sus propios pies para pensar y repensar cuestiones que nos involucran como colectivo y como académicos, intelectuales, en nuestro espacio histórico y social que nos toca. En base a esa presentación, después me voy a focalizar en algunas cuestiones estrictamente epistemológicas que creo que son las que nos convocan desde este Congreso. Lo primero, decir que el paradigma decolonial reconoce una larga historia ya en la región. Creo que se puede remontar sus orígenes a principios del siglo XIX, por lo menos. Hay algunos nombres ahí que son luces y nortes en relación a esta historia, como por ejemplo Mariátegui en Perú, Fanon en Centroamérica, de modo más reciente los desarrollos de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, son todas corrientes que han ido aportando a un pensamiento propio, íntimamente vinculadas a la situación geopolítica, social, económica de nuestra región. Pero el llamado giro decolonial es de factura más reciente o de consolidación más reciente, y es difícil dar una síntesis, por lo menos yo no estoy en condiciones de hacerlo, pero se pueden situar algunos puntos que me pareció interesante rescatar como muy principales. Uno de ellos, que se permite pensar toda la historia universal, es decir, volver a preguntarse sobre el relato histórico que usualmente aceptamos a la hora de comprendernos como cultura universal, a tal punto que para algunos autores, por ejemplo Dussel, que es uno de los referentes en esta materia, él comienza estando en la línea de la filosofía de la liberación, pero hoy por hoy hace parte de este colectivo.
sostiene que el relato que usualmente aceptamos sobre la historia, por ejemplo, aquel que sostiene que fue la Grecia helénica la que dio nacimiento a la filosofía, a la cultura occidental, a lo que podemos llamar incluso el mundo civilizatorio de Grecia y Roma, oculta otra historia que en verdad, según él y según sus propios estudios históricos, remonta a Oriente, remonta al norte de África y que antecede con mucho a esa historia helénica que usualmente datamos y ubicamos como punto de partida de nuestra cultura y de nuestro pensamiento llamado occidental. Y que esa narrativa histórica cobra fuerza precisamente con el surgimiento de la modernidad, según Dussel, y no solamente eso, sino que además la posibilidad misma de esa modernidad y ese giro en el pensamiento moderno, con todo lo que trae el pensamiento moderno, fue posible por el descubrimiento de América, de modo tal que el origen de la modernidad no solamente se corresponde con el descubrimiento de América, o es posible datarlo en torno a ese momento, sino que ese descubrimiento de América es la condición de posibilidad para el desarrollo económico, político, que da lugar al mercantilismo ampliado que luego devendrá en el capitalismo, inclusive en el capitalismo global que hoy conocemos. Sin ese hecho, sin ese sojuzgamiento colonial de la Europa primero continental en relación a América, no hubiese sido posible ese desarrollo y ese giro de la historia. Y segundo, otra tesis que a mi juicio también es muy importante mantener a la vista de este enfoque decolonial, sostendría además que ese proceso colonizador, lejos de concluirse y terminarse con el nacimiento de los estados-nación periféricos y el retiro de las administraciones coloniales de las colonias precisamente, no ha hecho más que revestirse de nuevas formas, dejar paso incluso a una hegemonía inglesa primero y después angloamericana, con el retroceso de la colonización europea y portuguesa, y mantenerse, aunque mediado por el nacimiento de los estados-nación y con las nuevas conflictividades que esta nueva etapa política trae, es decir, desde la independencia, por lo menos formal, de estas naciones, pero que se sigue manteniendo creo que todos los que estamos acá por lo menos lo tenemos a la vista, que seguimos estando en un vínculo de dependencia y de sometimiento del tipo, por lo menos para Dussel, de tipo colonial. De modo tal que esta es otra tesis muy importante. A tal punto es así que el giro decolonial viene a discutir y a diferenciarse de posiciones que han hablado de, por ejemplo, los estudios postcoloniales, es decir, que han planteado una poscolonización. Según estos autores, ese proceso está aún en marcha de la descolonización. Luego, estas tesis atraviesan cuestiones vinculadas a aspectos ideológicos, culturales. Acabo de citar la línea, porque es una línea en muchos aspectos distinta al enfoque decolonial, que se conoce como estudios postcoloniales. Tienen un sesgo más anglosajón en los fundamentos epistemológicos y más orientado al análisis y a la crítica cultural, mientras que el enfoque decolonial atiende, además de lo ideológico y lo cultural, a los determinantes económicos y políticos de ese proceso. Y junto con estos aspectos culturales e ideológicos, por supuesto, y como es de esperar, también la revisión, repensar los aspectos epistemológicos. Y en relación a este punto me voy a detener, me ha sido útil ubicar, como dado los tiempos y las posibilidades de exposición, un autor en particular, que no está directamente en el núcleo más duro del giro decolonial, pero que es afín a estas corrientes, que es Buenaventura de Sousa Santos, que desarrolla una propuesta epistemológica propia a la que va a bautizar como epistemología del sur. La categoría sur es en sí misma una categoría geopolítica, ideológica, teórica, porque incluso no es solamente el sur de la dependencia, por ejemplo, de nuestro continente, sino también el sur europeo con respecto al norte europeo y sus procesos de dependencia y de subordinación a una cultura hegemónica que también gobierna
en los países centrales. Y entonces de Sousa, y yo creo que todo el grupo de esta corriente decolonizadora tiene la virtud de articular la reflexión filosófica con la propuesta político-ideológica y la reflexión sociológica. Su obra es enorme, es muy rica, es muy compleja, ni siquiera yo estaría en condiciones de desarrollarla toda ella, así que voy a ser muy prudente en decir 2 o 3 cosas que me parecen importantes en estos 3 ejes que acabo de señalar: lo político, lo epistemológico y lo sociológico, porque en de Sousa Santos encuentran una síntesis interesante. Él, por ejemplo, es uno de los impulsores y promotores del Foro Social Mundial, que es un foro. Él es de origen portugués, pero con mucha presencia. Yo creo que el epicentro de su acción intelectual y política está en Brasil, fundamentalmente. El Foro Social Mundial surge como respuesta al Foro de Davos, al Foro Económico Mundial, representado por las principales corporaciones y poderes económicos que hoy dominan y gobiernan eso que llamamos capitalismo globalizado, economía globalizada. Y 10 años después del comienzo de este Foro Económico Mundial aparece esta propuesta. No es que sea de Sousa Santos el único impulsor, pero es uno de sus ideólogos, por decir así. Una suerte de ideólogo de ese movimiento. Y propone, esta línea política, una suerte de convocatoria a los movimientos sociales, a aquellos excluidos, subordinados, por muy distintas razones, no solamente geopolíticas, sino también, por ejemplo, los movimientos feministas y todo lo que se incluye en términos de esta colonización propia del racismo, de los movimientos indigenistas, entre muchos otros. En términos sociológicos, esta acción política la refiere él a lo que va a llamar sociología de las ausencias, sociología de las emergencias. Esto también es una cantera de neologismos y conceptos que propone recurrentemente, muy creativo, muy audaz, muy propositivo como pensador. Y va a proponer esta sociología que tiene una base epistemológica, como es de esperar, porque la sociología de las ausencias, según de Sousa Santos, remite a una lógica binarista propia del racionalismo moderno. Incluso una corriente de este grupo se da en llamar colonialidad-modernidad para hacer esta dupla indisociable para estos pensadores, que no se puede pensar la modernidad desatendiendo a la colonialidad, que toda la modernidad ha ocultado esta dimensión que la constituye, la determina y la hace posible, ¿no? Bueno, esta lógica binaria, según de Sousa Santos, genera lo que él va a llamar un sistema de monoculturas. Estoy repitiendo casi la letra, por eso me sirvo de mis apuntes y me ayuda a memorias, que son monoculturas que tienen que ver con la hegemonía de estos lugares de control, de hegemonía ideológico-política, social, cultural, que consisten en negar lo otro, así como la modernidad niega la otra parte que la hace posible, que es su condición de posibilidad. Y entonces él dice que hay monocultura en distintas dimensiones en las que este sistema de colonización opera. Una monocultura del saber, que está vinculada a la ciencia, y ahí él hace una caracterización, a mi juicio, un poco limitada, aunque luego se sirve de otras definiciones de la ciencia, pero a la hora de hacer esta crítica de la monocultura, por supuesto, remite, vamos a escucharlo de manera muy interesante, a la ciencia de la modernidad, lo que usualmente entendemos como positivismo científico, de modo tal que esa monocultura del saber consiste en validar un tipo de conocimientos y negar todo aquello otro, como no saber, como saber insuficiente, como ignorancia, etcétera, que no se ajusta a los cánones de la ciencia oficial, por decir así, hegemónica. Una monocultura de la temporalidad que está asociada a estos procesos, que tiene que ver con una lógica del tiempo lineal, con una lógica del desarrollo, de la proyección hacia el futuro,
que sostiene las representaciones y el sentido asociado a la temporalidad. Una monocultura de lo que llama las clasificaciones, que son fundamentalmente clasificaciones sociales, que tienen que ver con, por supuesto, con lugares de jerarquías naturalizadas, donde aparece ahí la relación entre el dominado o el colonizador y el colonizado, el blanco y el negro, el indígena y el civilizado, es decir, toda esta dupla de oposiciones propias de esta monocultura clasificatoria, como la llama de Sousa. Una monocultura de la productividad, quiero hacer notar que, bueno, lo describo, pero de Sousa Santos pone una de estas monoculturas al lado de la otra, no hay relaciones de determinación de una sobre otras, por ejemplo, al modo del análisis materialista histórico. Entonces, la monocultura de la productividad tiene que ver con la cultura que se instala en relación a los valores de la productividad capitalista, vinculado a la eficiencia, al rendimiento, a la productividad en sentido material y de rendición económica, el rendimiento económico o de eficiencia económica. A estas concepciones, él va a decir que la epistemología debe devolver una mirada ecológica, entendiendo por ecología la idea de la multiplicidad de lo diverso como una condición para la sustentabilidad de lo existente. Esto lo estoy diciendo de manera bastante libre, pero me parece que se ajusta a su definición. Sobre todo vale la pena hacer la aclaración porque no está pensando en la ecología medioambiental de manera en que usualmente se la entiende, ¿no? Entonces, por ejemplo, plantea una ecología de las productividades, allí donde hay, porque esto tiene que ver con la idea de lo ausente y lo emergente, cada una de estas monoculturas ausenta a una otra cosa, y entonces una epistemología que esté en la respuesta decolonizadora tendría que ver con la tarea de la emergencia, de darle voz a lo que ha sido acallado, a lo que ha sido negado, a lo que ha sido ocultado. Entonces, una ecología de las productividades, donde las distintas prácticas productivas, económicas productivas inclusive, como tiene que ser, como pueden serlo las producciones de los pequeños productores, del artesanado, de las experiencias marginadas por la gran producción capitalista, encuentren un lugar y una reivindicación y una voz como un aporte a valorar y a reconocer y a integrar en relación a esa ecología de lugares. En lo que respecta a la clasificación social, él va a proponer una ecología de reconocimiento, que no consiste simplemente en darle un lugar al otro, sino en ver cómo se distribuyen los poderes relativos y las posiciones relativas. Me pareció muy interesante una ecología de la temporalidad, donde él sostiene que hay otros tiempos que quedan negados por el tiempo hegemónico, por esta linealidad cronológica, este saltar hacia adelante. Plantea tesis muy interesantes en las que ahora no voy a poder profundizar, pero que hablan de un ensanchamiento del tiempo, donde el presente cobre otra relevancia y otra densidad, donde el pasado esté de modo más rico articulando con lo presente. Y después donde me interesa más detenerme en lo que él va a llamar ecología de saberes. Ecología de saberes que consiste en una propuesta de articular, de integrar los múltiples saberes, donde no haya una posición de saber que pueda juzgar o valorar las otras como pseudo saberes, saberes insuficientes, saberes no adecuados, etc. Esto, por supuesto, que no resume adecuadamente lo rico del pensamiento de Sousa Santos, pero permite situar algunos puntos importantes y relevantes en relación a su pensamiento. ¿Por qué me interesa la ecología de saberes? Bueno, porque es allí donde está el eje epistemológico más importante en relación al tema de este congreso, al tema que nos convoca, que está vinculado a una maestría en investigación científica, a la discusión de ese asunto. Quiero decirles que cuando uno lee estas cuestiones, incluso algunas de las tesis decoloniales, es difícil no evocar otros pensamientos que anteceden. La misma idea de un origen oriental de la cultura no deja de estar presente en algunos referentes del pensamiento moderno, caso Hegel, a su manera, no digo que sea igual a la de Dussel, pero no es la primera vez que se escucha hablar de una redefinición de ese proceso, más allá que obviamente la lectura hegeliana tiene un eurocentrismo y germanocentrismo muy fuerte, eso no se puede negar.
Pero lo que quiero decirles es que me llamó la atención esta ecología de saberes porque se condice de manera muy, muy notoria con tesis que uno encuentra en otros pensadores, que nosotros mismos, desde la cátedra en la que yo participo, trabajamos regularmente. Quienes hayan cursado conmigo alguna vez metodología me han escuchado más de una vez, porque además retomo tesis de Samaja, que un autor como Charles Peirce, uno de los referentes más importantes del pragmatismo norteamericano, formuló de un modo no muy distinto a lo que de Sousa Santos nos invita a pensar como ecología de saberes. Charles Peirce, por ejemplo, postuló que el método de la ciencia no debiera pretender ningún exclusivismo con respecto a otros métodos de producción de conocimiento, que en última instancia, siendo además semiótico, semiólogo como lo era, no dejaban de ser la ciencia junto con otros métodos de producción de sentido, y sostuvo que había métodos que debían ser valorados porque tenían efectivamente la forma de una producción de saber, tanto como la que podía pretender el método que usualmente llamamos el método de la ciencia. Y señala allí, por ejemplo, lo que él va a llamar el método de la tenacidad, que refiere a los procesos cognitivos que están vinculados a nuestra capacidad perceptiva, a la corporeidad, a lo que nuestro propio cuerpo sabe, al poder oír y darle lugar a esos saberes que traemos y que tenemos incorporados, valga la metáfora, incorporados en el cuerpo. Que hay otros saberes que tienen que ver con nuestras tradiciones, con nuestras culturas, con ese saber que se transmite de una generación a otra, que es un saber no formal, pero un saber decisivo para la vida, y que tiene que ver con nuestro culto a lo que admitimos como válido. Sin ir más lejos, el propio lenguaje, la propia capacidad lingüística la adquirimos por tradición, porque todos hemos aprendido a hablar participando de una comunidad de hablantes que nos transmitieron las reglas, los modismos, los estilos y hasta las propias estructuras del lenguaje. Que hay otro saber que tiene que ver con la reflexión, un saber mucho más sofisticado, que la ciencia positivista ha pretendido separar tajantemente del saber científico, que es el saber especulativo, el saber filosófico, el saber que Peirce le va a dar el rótulo de saber reflexivo, que tiene que ver con la posibilidad del pensamiento que toma como objeto al pensamiento, pero que al mismo tiempo hace posible la ubicación de problemas, de problematizar nuestros saberes adquiridos, por ejemplo, esos que adquirimos por tradición, esos que adquirimos por nuestra participación comunitaria. Y junto a todos ellos, el método de la ciencia, pero sin pretender, por lo menos en Peirce, que el verdadero saber está en el método de la ciencia. Y a mi juicio es importante advertir esta correspondencia entre un pensador que está escribiendo en la cumbre de esa cultura expansiva y expansionista, mejor, norteamericana, y estas propuestas decoloniales. Yo creo que incluso pueden retomarse acá, ya que es del campo en donde yo me siento más formada, las tesis que el propio Samaja hace a la hora de traer estas tesis de Peirce, porque lo que va a proponer Samaja, ampliando la propia mirada de Peirce, a mi juicio, es la posibilidad de articular estos saberes al interior mismo de la ciencia, porque muchas veces, incluso en los pensadores decoloniales, se ve, bueno, está bien, le reconocemos un lugar a la ciencia, pero hay otros saberes y hay que ponerlos unos junto a otros y darle la equidad de lugares y de reconocimientos a todas las prácticas cognitivas, si pudiéramos hablar así, o de producción de sentido, me gusta más. Pero Samaja dice algo muy en su estilo dialéctico que me parece que agrega elementos que enriquecen esta ecología, el término es más que indicado, a la que nos invita de Sousa Santos, porque Samaja dice además que no solo que hay un saber junto a otro, sino que la ciencia no hubiese sido nunca posible sin los otros saberes
y que al interior del método de la ciencia están recurrentemente operando los métodos de la tenacidad, los métodos de la tradición, los métodos de la reflexión. Es decir, el trabajo científico, en un sentido amplio, el término científico, y ahora después me detendré un poco en esto, no puede dar un paso si no está comprometido. ¿Ya? ¡Wow! Vengo mal. El saber que tiene que ver con las intuiciones, con la percepción, con la corazonada, con la capacidad de poner el cuerpo, porque en todo conocimiento científico hay algo del orden de lo perceptual, hay algo del orden de lo que puede ser percibido, aunque sea ideatoriamente. Y por supuesto que están en juego las tradiciones, como bien los hizo Berkun, que cuando un paradigma se instala, lo que hay es una reproducción de tradiciones, de reconocimiento de autoridades. El propio término paradigma tiene que ver con la institución de modelos ejemplares que hacen a ese recorrido de la ciencia llamada según Kuhn normal, y por supuesto tiene que ver, mal le pese a Popper, con su criterio de marcatorio, el componente reflexivo, que por supuesto no es hacer estrictamente filosofía, pero sí es hacer encadenamiento de ideas con cierta vocación de coherencia y de pretensión de racionalidad para mostrar lo pertinente de una idea a la hora de proponer una tesis, una hipótesis. Porque si en la ciencia se redujera a lo puramente protocolario, no se podría entender de dónde surgen las ideas que hacen que una hipótesis sea más potente que otra hipótesis, más interesante que otra hipótesis. Con mucha frecuencia, cuando se enseña metodología, el estudiante cree, o la estudiante, que aprendiendo el método tiene la investigación, pero el corazón mismo, el espíritu de la investigación, lo trae la idea. Si no tiene una idea para trabajar, no tiene investigación. O terminará siendo un trabajo muy formalista, de hipótesis muy bien testeables, pero de poca relevancia teórica o de poco aporte de ideas. No es el método per se el que da la fuerza a una idea científica. Es su espíritu en un sentido de el alma que ella trae, lo que nos deja ver, lo que nos oculta, etc. Y por otra parte, Samaja también hace una segunda giro, ya que estamos con los giros, una segunda vuelta a estas tesis peircianas, y va a decir que además se puede pensar una ecología, no usa este término, pero yo me lo permito articular, una ecología de los métodos, pensando que cada uno de estos métodos cobra sentido y ha emergido en relación a una forma de la praxis social. De modo tal que allí donde nos la vemos con la pura vida, nos la veremos con la tenacidad, porque la vida, para salir adelante con la vida, el cuerpo para resolver sus conflictividades, produce esa dimensión de sí misma que es el conocimiento en activo, el conocimiento perceptivo, el conocimiento corporal. Las comunidades culturales, para constituirse, darse un sentido, significarse a sí misma, construyen conocimiento narrativo, mágico-religioso, etc. Las sociedades políticas que tienen que instituir acuerdos, resolver conflictividades entre particulares, acuñar leyes, discutir valores, debatir qué es justo y qué no es justo, cómo nos distribuimos el mundo, que pretenden darle racionalidad a mi interés particular, con todo lo enajenante que eso pueda traer, pero ahí es donde se dirime la política real. ¿Qué capacidad tengo de dar razones que me asistan en una cierta perspectiva que defiendo? Y que esas luchas son las que han ido constituyendo también en la humanidad. Y las sociedades moderno-burguesas que han inaugurado esa forma particular de producción de conocimiento que es lo que usualmente llamamos ciencia. Pero ¿qué ocurre? Cualquiera de estas formas que pretenda instituirse y constituirse en la forma dominante de todas las demás, negando a todas las demás, pues entonces lo que logra, así como decía yo antes, la ciencia como un puro protocolo, y pensar que eso es hacer ciencia, un método que me da un canon normativo, estará produciendo seguro distintas formas de padecimiento y sufrimiento, distintas formas de desrealización del orden humano. De modo tal que esta última tesis, y con esto trataría de cerrar rápidamente, sostendría que las formas de la praxis son las que constituyen e instituyen las formas en las que nosotros nos representamos, nos validamos, nos significamos
nosotros mismos como sujetos colectivos y como no hay diferencia hay diferencia, pero por ejemplo, decir que yo soy parte de la maestría en investigación científica, sentirme parte de esta universidad, hace que ese todo me constituya a mí también. Entonces lo colectivo y lo individual están juntos. Entonces cuando se discute la ciencia, y voy a hacer un esfuerzo de síntesis, yo diría que surgen varios problemas allí. Primero, el primer problema es poner a la ciencia en un lugar unívoco, cuando ella es multívoca y en ocasiones equívoca, en el sentido que ¿de qué ciencia se trata? Tendríamos que preguntarnos, ¿de qué ciencia estamos hablando? ¿De la ciencia del positivismo? ¿De esa ciencia que se constituyó enajenando, expropiando, etcétera? ¿Hay otra ciencia posible? ¿Hay una ciencia ecológica de saberes? ¿Una ciencia se puede seguir llamando ciencia? Y lo planteo como genuinos interrogantes, no es un recurso retórico. Entonces, ¿qué demanda tenemos trazada? Y a mí me parece que pretender resolver esto en el orden del puro pensamiento tiene límites, porque creo que cuando discutimos de qué ciencia se trata, no puede ser independiente. Si aceptamos la tesis de que la praxis está en la construcción misma de nuestras representaciones y nuestras concepciones y la producción del sentido, no será independiente de que está en juego esa concepción de ciencia en relación a los debates y las luchas y los proyectos políticos concretos que una sociedad y una cultura pueda darse en un cierto momento histórico. Entonces, si no podemos asociar esta discusión a un proyecto político, ideológico, material, económico, social, pues nos la vamos a ver en discusiones acerca de lo que sería deseable, de qué sería mejor, etcétera, pero con poca capacidad de hacer mella en el mundo real. Y no porque no lo podamos hacer y no porque no sea este lugar, porque no sean este lugar en que tenemos que dar esos debates, sino porque estamos de algún modo vinculados a estas determinantes que nos trascienden, ¿no? En este sentido, yo creo que a veces este debate sobre la ciencia no es muy distinto a la cuestión con la que se suele discutir a veces la cuestión del Estado. Permítanme esta puesta en correspondencia, porque usualmente también el Estado es un ser relativamente demonizado, o muy demonizado, porque en principio lo vemos como el lugar de la opresión, pero nuestros países latinoamericanos han mostrado de modo bastante reciente que ahí se disputa poder real. Y entonces el proyecto político que nos demos, las luchas que seamos capaces de encarar, definirán también qué tipo de construcción, yo diría, no solo científica, estética, ideológica, poética, podamos engendrar como colectivo y como sociedad. Ocurre que las sociedades no son uniformes, no son monolíticas, no son unívocas tampoco ellas, y por eso coexisten y conviven múltiples perspectivas posibles. Bueno, tenía algunas cosas más para desarrollar. Pienso que una fórmula que a mi juicio resulta muy estratégica en el escenario actual y que yo no la desatendería a la hora de discutir la cuestión de qué ciencia se trate, es una que escuché de modo muy ocasional, pero me parece una clave, una herramienta que dice es importante pensar globalmente y actuar localmente. Esta cuestión del giro decolonial en ocasiones nos invita a recuperar lo local, pero creo que no habría que desentenderse de lo global, actuar localmente en la perspectiva de la transformación global, porque sí es cierto que colonialidad y modernidad son una dupla que no puede desvincularse, pues entonces la revisión de la modernidad nos exige la revisión de esa globalidad. Y esta idea del todo y la parte me parece una lógica y una dialéctica importante atender, que lo torna un asunto epistemológico. Me gustaría terminar con una frase de García Linera, que escuché recientemente, que va en la línea de esto global y local y que a su turno tiene una connotación epistemológica que da para charlarlo, pero bueno, acá cerraría. Y Linera dice, y no es cualquier personaje, porque es alguien que tuvo un protagonismo muy central en un proyecto político vinculado a recuperar lo decolonizador, sé que acá se trató en el Congreso este asunto y esta experiencia incluso boliviana, pero él dice que alerta
sobre el riesgo que comporta fragmentar la realidad y regodearse sobre los pequeños detalles de mundos retaseados, fíjense cómo lo dice, que dejan de lado que el mundo funciona como totalidad, que la dominación es un hecho de totalidad y de totalización, que la dominación es una pelea por el sentido de esa totalidad. Y esto sí lo traigo casi como un desafío, porque el concepto de totalidad y totalización no es un concepto, una categoría que tenga buena prensa en el escenario epistémico contemporáneo, pero me parece que ahí hay también un debate que es a un tiempo epistemológico, pero a un tiempo ideológico político. Con esto cerraría.